Minutos, Felipe, a las 10:30, casi a las 10:30, terminó el segundo Consejo de Ministros, transmitido por televisión del presidente Gustavo Petro, muy diferente al de hace un mes. Este fue calmado, este fue aburridor, en modo bostezo, para hablar del Catatumbo y de los decretos de conmoción interior. Al final, con un anuncio de que van a promover un programa de sustitución de cultivos ilícitos para esos productores de hoja de coca en la frontera con Venezuela. Pues Néstor, si usted me pregunta yo qué conclusiones sacaría del Consejo de Ministros de anoche, bueno, aparte de que es aburridísimo, pero bueno, eso no es trascendental. Uno, no necesitaban la conmoción interior, porque para la sustitución de cultivos y el pago por sustitución o el pago por erradicación no se necesitaba conmoción interior. Dos, si desde hace muchos meses, como trató de explicar el ministro de Salud, estaban haciendo el tema de los centros de salud en el Catatumbo y en dos municipios del Cesar, uno de ellos que casi no pudo mencionar el ministro, tampoco necesitaban conmoción interior. Y tres, no se les da lo de las matemáticas, ni a Bolívar ni a Petro. No, a Felipe, lo del presidente con las matemáticas es más de 100 equipos, cada equipo con 6 personas o 7 personas. O sea, 100 equipos con 7 personas, el presidente le dio 80.000. y a Bolívar 5.260 millones, pero es que por dosis son más o menos 60, no, pero es que ya no son 12, sino que son 9. No se les dan las matemáticas. Eso, Felipe, puede ser una anécdota, pero le demuestra por otro lado el nivel de improvisación con el que están trabajando. El presidente Petro termina hablando de equipos de salud de 1 millón de personas. Eran 700, yo no sé en qué momento se vuelve. Ahora, brilló por su ausencia la vicepresidenta, que si bien ya no es ministra de la Igualdad, los vicepresidentes siempre van al Consejo de Ministros. Tiene razón. Y 4, al presidente tampoco se le da bien hablar chino, coreano, esas cosas, ¿no? Tampoco se le dio. Es coreano, Felipe. No, yo sé, pero chun, chu, cha, chu, chu. Bueno, yo ¿sabe qué oí yo? Chu, chu, chu. Felipe, ese filósofo que menciona el presidente Petro es un filósofo coreano muy importante que está nacionalizado en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, que ha escrito obras muy importantes y el presidente lo cita con efectos políticos. En general, lo de ayer, Felipe, las 3 horas, y a mí me parece terrible que se estén tomando por asalto los canales privados de la televisión colombiana. Le levantan a la gente para transmitir supuestamente una alocución extraordinaria. Eso es un aló presidente, Néstor. Eso pasaba en Venezuela y pasa hoy en Venezuela. Pasaba con Hugo Chávez y pasa con Nicolás Maduro. Interrupción de la señal y 3 horas de Consejo de Ministros. ¿Y alguien puede hacer algo de eventos del presidente? Porque es que son 3 horas. Espero que haya pronto un remedio judicial. Yo me imagino que alguien puede interponer alguna acción, pues invocando algún derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la información. Eso está bastante discutido y muy bien discutido en la sentencia de la Corte que es del año 2001, en la que se estudiaron las condiciones en las cuales el presidente podía ejercer esa facultad de tomarse los servicios de televisión para hacer una intervención. Y ahí la Corte fue muy clara en que, a pesar de que la ley decía originalmente que lo podía hacer en cualquier momento y sin limitación, la Corte borró la palabra sin limitación porque dijo no hay ninguna facultad que tenga una autoridad pública que sea ilimitada. Y en el caso de en cualquier tiempo, la Corte puso unas condiciones de que fuera urgente y tuviera unas características. Efectivamente no ha pasado nada, Felipe, porque nadie ha intentado una acción judicial para impedir que eso siga ocurriendo. Lo podrían hacer los canales privados o la audiencia. Yo creo que cualquier ciudadano podría invocar el derecho a la información. Yo sospecho que los canales privados no quieren dar esta batalla, Héctor, para no casar la pelea con el presidente Petro, para que el presidente Petro no salga al día siguiente a decir los canales de los señores empresarios tal y tal. Pero lo de ayer, francamente, es impresentable que el presidente Petro se tome, y digo, me parece que es un asalto a los canales privados. El presidente Petro quiere transmitir los consejos de ministros, transmítalos por los canales, por los medios públicos, por RTBC, que para eso tiene espacio allí. Lo otro son canales privados en donde hay unas consideraciones diferentes. Dicho eso, Felipe, y el presidente Petro no da señales
de querer cambiar de estrategia. Lo de ayer fueron 3 horas para hablar del Catatumbo, con un anuncio más o menos predecible, explicando en qué se van a gastar la plata, la estrategia para esos decretos de conmoción interior, que era en teoría el motivo del Consejo de Ministros. El presidente Petro termina hablando de un filósofo coreano al que ¿Hace cuánto se expidió el decreto de conmoción interior? 40 días, dijo el presidente anoche. 40 días, perfecto. Lo que vimos anoche es una improvisación, es decir, 40 días hace que expidieron el decreto de conmoción interior y todavía es que no tienen ni idea qué van a hacer ni con la plata, Felipe, ni si el año fiscal acaba en 3 meses o no acaba en 3 meses. La conmoción interior es de 90 días. Ya vamos a completar la mitad del tiempo de conmoción interior y apenas están en el diseño de los decretos. El ministro de Hacienda hizo un buen ejercicio serio de cómo van a repartir la plata, los 2.7 billones de pesos. Pero Néstor, está claro interior. que el gobierno está en dificultades respecto de la interpretación del alcance de las facultades de la conmoción en relación con el tiempo, ¿no? Porque claramente están programando unas cosas pues que superan con mucho los 90 días o los 180 días si uno supone que prorrogan la conmoción interior. Por ejemplo, construir la carretera. En fin, si varios de los ministros hicieron alusión a que la inversión tenía que hacerse mientras estuviera vigente la conmoción. Entre otras cosas, la equivocación de Gustavo Bolívar en relación con la plata que necesitaba y el número de personas beneficiadas era... pero permítame le explico, Néstor. Bolívar hizo una cuenta en relación con los 90 días y al presidente le pareció, como es obvio, muy poquito, subsidio por 90 días, pues no tiene mucho impacto. Y entonces le dijo, no, tiene que ser toda la vigencia fiscal, y entonces él ahí trató de multiplicar por de aquí hasta el final del año. Y ellos lo que creen, y tienen razón, y me parece que ese es el debate jurídico en el que están, que las medidas que adopten para la conmoción interior solo pueden estar vigentes durante la conmoción. Entonces, por ejemplo, los subsidios no se podrían pagar después de los 90 días o después de los 180 días. Por eso le digo, entonces Héctor, eso genera un problema. Yo creo que Bolívar tiene razón, pero el presidente extrapola. Como se pueden recoger impuestos durante toda la vigencia fiscal, se pueden repartir subsidios durante toda la vigencia fiscal. Anuncios de anoche del Consejo de Ministros que nos cuenta Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Un nuevo capítulo del Consejo de Ministros que vio el país por televisión nacional. Esta vez el escenario fue otro, las lágrimas, los regaños y el sindicato de la reunión pasada con este nuevo gabinete no tuvieron espacio y el tema central de la discusión fue el Catatumbo. El presidente Gustavo Petro anunció que la meta de su gobierno es erradicar 25.000 hectáreas de coca en la región y explicó que esto se hará a través de pagos por erradicación de cultivos. ¿Qué queremos? Erradicar cultivos de hoja, 25.000 hectáreas como objetivos. No lo vamos a hacer por los métodos tradicionales de fumigación. Está prohibida por la Constitución. En mi opinión es inconstitucional, no solamente ilegal. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca. Cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluidas sus raíces. Según el mandatario, las 25.000 hectáreas que se erradiquen serán tituladas a nombre de los campesinos de la zona. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del ELN de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio. Titular masivamente para que el campesinado sea dueño de sus parcelas. La directora del programa de sustitución de cultivos, Gloria Miranda, entregó los detalles de los pagos por erradicación que se harán durante 12 meses. Se va a generar un pago por erradicación de 1.280.000, que es el 90% de un salario mínimo legal vigente durante 12 meses. La economía siempre se ha basado en los cultivos de uso ilícito. De modo que mientras se consolida una economía legal, es necesario a estos campesinos entregarles un sustento que sustituya los ingresos de la economía ilícita. Después de la intervención del mandatario, cada ministro pasó al tablero para hablar del aporte de su sector. Diego Guevara, el jefe de la cartera de Hacienda, anunció que el programa de sustitución del que habló el presidente Petro tendría una asignación de 330.000 millones, pero también reveló desembolsos para el sector defensa. Todo esto tiene que ir de la
mano de una consolidación del sector defensa. Al sector defensa le vamos a asignar en esta conmoción 881.000 millones de pesos. Es de los sectores que requiere también una consolidación de seguridad en la zona. Y a propósito de este sector, durante el Consejo de Ministros, el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, pidió un minuto de silencio por un uniformado que perdió la vida durante un ataque con un dron. Luego de esto lanzó una advertencia a los grupos al margen de la ley, diciendo que quienes quieran dejar las armas serán recibidos con los brazos abiertos, pero quienes no recibirán la respuesta del Estado. Si no deciden, toda la fuerza legítima del Estado, todo el Estado, vamos a ir por ustedes. No vamos a permitir que sigan asesinando a nuestros campesinos y poniendo en grave riesgo a nuestros indígenas. Por ustedes, por los principales cabecillas hay recompensas e invito a aquellos integrantes de ese grupo criminal que miren a su lado y tienen no solamente la oportunidad de la libertad, sino también que recibirán una recompensa. Durante este consejo también se habló de reforma pensional. El presidente Gustavo Petro propuso implementarla en el Catatumbo a pesar de que no ha entrado en vigencia. Referidos al Catatumbo, que es lo que nos convoca hoy, y aún sin que esté rigiendo la reforma pensional, porque la ley determina una fecha hacia adelante, ¿por qué no la hacemos regir en el Catatumbo? Ante lo que el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le respondió que está previsto entregar un bono a 38.237 adultos mayores y que para esto se iba a invertir 5.286 millones de pesos. Las cifras que entregó Gustavo Bolívar no convencieron al presidente Gustavo Petro. 5.286 millones, que incluye el valor de la transferencia y los servicios financieros, pero yo con el Ministerio de Hacienda ya... No le pregunté cuánto cuesta los gastos administrativos, sino cuánto cuesta la totalidad de los 5.286 millones. De los 30, por un solo pago, presidente. Un solo pago de 230.000 por 12, ¿cierto? No, por un solo pago, presidente. No, pero es que yo estoy hablando del año. Ah, no, pues el año. Como me dijeron que se puede pagar solamente dentro de los 90 días de la excepcionalidad. No, ahí le informaron mal, porque fiscalmente podemos ir hasta el 31 de diciembre. Y en medio de los llamados de atención también hubo espacio para los reproches. Entre risas, el mandatario lanzó pullas a su ministro de Educación, Daniel Rojas, por haber reprobado su tesis para la maestría. Leer aquí este libro es del filósofo Byung-Chul Han, que yo casi no pronuncio. Byung-Chul Han. Daniel, usted que le gustan las tesis bien profundas. Al término del Consejo de Ministros, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, anunció que hoy se publica un decreto de conmoción intersectorial para el Catatumbo para que entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional hagan presencia en el territorio y presten atención a la comunidad. Esto se hará con especial énfasis en Tibú, a donde precisamente llegará el presidente Gustavo Petro el jueves de esta semana. Caterina Ávila, Blue Radio.